Estamos hablando con Hugo Krexel, que es productor, guionista, que cuenta una historia prácticamente testimonial e investigada, porque no lo vivió él, sino su padre, sobre el bombardeo de Ensenada en septiembre de 1955. Bien, bien, muchas gracias por la invitación. La verdad, muy, muy contento de estar por estrenar ya la película. Ya viene de varios preestrenos, pero bueno, el próximo viernes es el estreno principal. En septiembre de 1955 hubo un golpe de Estado en Argentina, que se llamó a sí mismo la Revolución Libertadora. Buscaban derribar al gobierno peronista, que llevaba casi 10 años de democracia. Yo vi el documental, vi la película, así es que me sé algo, algunas cuestiones de vos. Sé que tenés un hermano, que tu papá fue de la Fuerza Aérea o Naval. Sí, en Aérea, realidad de la aviación naval, de que la es como aviación naval. una, Ahí está. sí, no es la fuerza aérea, pero sí, volaba aviones de guerra. Bien, bien, esa duda me había quedado. Bueno, contame un poquito, ¿qué edad tenés? Yo tengo 46 años. Mi papá, porque por ahí también surge un poco la pregunta, ¿no? De cuando ven la película, ven a alguien como que tenía 40 años en el 55, ¿no? Mi papá Sí. me tuvo a sus 60 y pico, 64 años más o menos. Mi viejo es de 1915, yo nací en 1979. Ah, mira, Y él falleció cuando yo tenía 24 años, más o menos, en el año 2003, con 88 años, ¿no? O sea, él me tuvo de grande, vivió, fue bastante longevo, y la verdad es que toda mi infancia me acuerdo que él me contaba todas historias de sobremesa, ¿no? Justo estamos de sobremesa de domingo hoy, y así, viste, contaba todo el tiempo que él se había subido a un avión militar, ¿no? Y había bombardeado los canales de Río Santiago, en Ensenada, la base naval, me hablaba de cosas que yo, por supuesto, nunca había escuchado y que tardé muchísimos años en conocer realmente, ¿no? Entonces, digo, toda esa imaginería, ¿no? Yo la mamé de chico, digamos. De hecho, para mí eran imágenes de una película, ¿no? Parecía como una película de guerra, imagínate, ¿no? Digo, para un niño de 9 10 años como tenía yo cuando escuchaba esas historias de mi padre, para mí era más parecido a algo que yo podía ver en la tele que un suceso histórico, ¿no? Y político que fue bisagra de los años 50, ¿no? En Argentina. bien. Y, a ver, escuchar el testimonio, imagino que, bueno, a ver. Tu papá perdió el trabajo, perdió lo que le gustaba hacer, perdió esa pasión. Me imagino que esos recuerdos estarían nítidamente presentes cada vez Mm. que él quería contar algo de él, porque estimo que habrá sido lo más profundo que le tocó hacer, Sí, ¿no? sí, sí, yo creo que si querés nos ponemos medio así psicológicos, Sí, pero está bueno, digo, para pensarlo, porque creo que ese suceso a él lo marcó de por vida, ¿no? Digo, para que tantos años después, 30 años después, lo siga contando, que se lo claro. quiera contar a su último hijo, digamos, ¿no? Yo soy el más chico, digamos, que él tenga esa necesidad como, quizás hasta te diría, como plantar esa semilla, ¿no? Para que en algún momento crezca, ¿no? En la generación siguiente a él. Creo que todo eso significa para mí, nunca lo hablé con él, digamos, de grande, pero significa algo que tiene que ver con esto, ¿no? Con la memoria, con la herencia familiar, ¿no? Y al mismo tiempo con algo muy traumático que le pasó a él siendo bastante joven. Para él, su carrera, como bien decís, quedó trunca. Él no volvió a subirse a un avión, no volvió a volar, ni aviones comerciales, ni aviones militares. Sí, por supuesto, viajó un montón y demás, pero digamos, como parte de su vida civil. Pero nunca más piloteó, ¿no? Que era, como bien decís, su trabajo, pero también lo que más le gustaba hacer. Eso por un lado. Y después, digamos, todo lo que fue para él, él siempre se ratificó, se reivindicó legalista, más allá de si era o no peronista, que eso es una pregunta válida, y ¿Seguro? si siendo peronista tendría que haber seguido las órdenes que le pidió Perón, ¿no? Pero más allá de eso, él siempre decía, y se lo decía a mi mamá también mucho, que también la entrevisté, como que él había seguido las órdenes de un presidente.
no importa quién era el presidente, ¿no? En este caso era Perón, y, por supuesto que importa, ¿no? Pero para él era básicamente una orden y él debía acatar esa orden y trabajar, digamos, de la manera más profesional posible para que ese golpe no se dé, digamos. Y bastante bien lo logró, porque lo que cuenta un poco la película y lo que nos encontramos con la investigación es que por lo menos acá en la región de Ensenada, en Río Santiago, todos los intentos de la Infantería de Marina de tomar la ciudad de La Plata, la ciudad de Ensenada y demás, no pudieron ser, digamos, no se llevaron a cabo, justamente por la resistencia que encontraron de parte de algunos aviones navales, de parte también de la policía de acá de la provincia de Buenos Aires y del Regimiento 7 de Infantería, todos leales y legalistas, como te decía, como mi papá. Entonces, un poco también está bueno pensar eso, ¿no? Digo, no es que fue un golpe incruento ni que, bueno, Perón se fue corriendo, ¿no? Hubo un montón de gente como mi viejo que ayudó desde el lugar más legal que podía. Perón convocó a mi papá y le ordenó que limpie el Río de la Plata y la Escuela Naval, en Río Santiago. Limpiar, dijo. Papá aceptó. Se subió a un avión y voló hasta Río Santiago para defender al gobierno. Tiró bombas donde 20 años antes había estudiado. ¿Cuándo tomaste la decisión? De contar Cómo la fue película. creciendo esta semillita que te plantó tu papá en todas esas charlas, en todas esas mateadas cada vez que quería hablar? Porque vos lo dijiste, plantó la semillita y en algún momento tenía que crecer y creció. ¿En qué momento empezó a generar raíces y cuándo empezó el tallo a salir? Bien, está buena la imagen. Mirá, no fue sino hasta que cumplí, por lo menos, a ver, sí, los 40 que también unos años antes, o sea, se ponele 10 años, me crucé con un libro que se llama La Revolución del 55 y es un relato novelado, Ujú. histórico igual, hecho por un historiador de la academia que se llama Ruiz Moreno. Es como un historiador de lo militar, así como súper hegemónico en ese sentido. Sí, Y me crucé con ese libro ahí en calle Corrientes, ¿no? En una mesa de saldos que lo vendían así por 3 mangos. Y lo agarré, me fijé el índice y busqué el nombre de mi viejo, que es mi nombre, ¿no? Y aparecía un montón de veces. Entonces dije, pará, acá hay algo. Acá volví sobre eso, ¿no? Pero tampoco fue ahí, porque eso fue hace como 10 años y la película la empezamos a hacer unos 7 a investigar. Sí pasó que me crucé, digamos, en mi vida personal con la productora e investigadora principal de la película, que es mi compañera Paula Tagliabue, y con ella es de Ensenada, y entonces al contarle mi historia, me dijo, pero qué loco, yo me acuerdo de algunas cosas que me contaban mis viejos, pero no tanto, digamos, yo le empezaba a contar esto de los bombardeos, ¿viste? Como una sí, verdadera batalla en el aire y en el agua. Y entonces, bueno, empezamos a tirar del hilito de la historia, primero preguntándole a nuestras familias, ella, bueno, tiene familia acá en Ensenada, y claro, y todos decían, sí, claro, sí, el bombardeo, la destilería de YPF que podía volar por los aires y explotar la ciudad de La Plata completamente. Bueno, todo eso que no estaba prácticamente en muchos libros de historia y tampoco había películas al respecto. Entonces ahí fue que dijimos, che, vamos a empezar a investigar. Y entonces empezamos a recorrer el territorio, a recabar testimonios. Por suerte, que ya te digo, fue hace como 7 años atrás, entonces había todavía gente que había estado, que estaba viva, muy claro. viejita, algunos. Algunos ya se murieron, digamos, por eso lo remarco. Y básicamente había una necesidad de contar lo que había pasado porque nadie nunca les había preguntado, ¿no? ¿Qué había pasado en septiembre del 55 con esos bombardeos? Que la mayoría de la población en Ensenada se evacuó. Entonces había como imágenes que uno también podría pensar como documentales de la Segunda Guerra, ¿viste? Como esas rutas llenas de evacuados, yéndose Sí. tipo en éxodo. Y bueno, y fue muy fuerte, ¿viste? Y ahí creo que tomamos esa decisión de, bueno, no voy a contar solo la historia de mi viejo, sino también este otro bombardeo, este hecho gigantesco para una ciudad que merece ser contado y espera ser contado, ¿no? No, seguro, seguro. Y aparte el relato también y el encuentro, ¿no? Con familiares de víctimas de ese bombardeo.
que eso me parece que es re fuerte y ya desde este momento invito a todos a que se acerquen a ver el documental. Ahora en algún momento Hugo nos va a decir dónde, pero ese encuentro, ¿no? Qué, Sí. qué motivo, qué encuentro no esperado nunca, ¿no? Porque Sí, para no spoilear mucho, para así la sí, gente se acerca al cine, digo, pero hay también algo como de películas dramáticas, ¿no? Porque yo me encuentro en un momento con el hijo de un trabajador ferroviario que murió ese día por una bomba, por la esquirla de una bomba. Básicamente le cayó el techo de la casa sobre él y él alcanzó a salvar a su familia, pero a él lo alcanzó una esquirla y lo mató. Y ese trabajador ferroviario, digamos, se llama también igual que este hijo que yo contacté, Rodolfo Ortiz, se llaman los dos. Mira qué casualidad, ¿no? Mi nombre y el de mi viejo son el mismo, y el de este trabajador ferroviario y su padre también. Y fue bastante, te diría, tenso y incómodo, ¿no? Porque en un momento, claro, él me abrió su historia, me contó lo que él había recabado, y en un momento me dice, bueno, pero vos, ¿por qué querés hacer esto? Yo estoy haciendo una película que parte del relato de mi papá. Ah, y pero ¿tu papá qué era? Y mi papá era aviador. Ah, pero ¿cómo? ¿Aviador de dónde? Y aviador naval. Ah, eran los que tiraban las bombas acá, en el 55. Y digo, sí. Y me dice, encima me dice, tu papá era gorila, ¿no? Era como antiperonista. Yo digo, bueno, no, ahí empecé como a contarle un poco, ¿no? Esta posición que tenía mi padre, que ya te conté hace un ratito, como que él estaba defendiendo, era leal al gobierno de Perón. Y entonces me dijo, ah, bueno, está bien, ¿no? Y bajó un poco, ¿viste? Pero fue muy incómodo y es algo de todo eso lo recreamos en la película, siendo que en realidad después nos dimos cuenta que teníamos más cosas en común que las que nos separaban, ¿no? Había bueno, como búsquedas, preguntas que teníamos los dos acerca de nuestros padres, acerca de esos días, ¿no? Y eso me parece que fue lo que primó, ¿no? Más que la diferencia, esa tirantez del principio se convirtió en un vínculo muy virtuoso. mirá qué bien. Y después, esto ya para los periodistas, para los estudiantes de periodismo y para los chicos de secundaria que empiezan a leer a Rodolfo Walsh. En alguna parte de la película también citas la frase, hay un fusilado que vive. Contame un poquito qué te llevó a esa frase. Sí, en realidad esa es una frase que pronunció el archivista principal de Ensenada, digamos que él es el que guarda, por ejemplo, de esa cuadra bombardeada, él guarda fotitos con los frentes de las casas, ¿no? Y entonces en un momento, este personaje que te digo que es Rodolfo Ortiz, el hijo del bombardeado, bueno, se cruzan, ¿no? Entonces le dice, yo te voy a mostrar la foto de tu casa, porque él no se acordaba, porque como había sido bombardeada, él tenía, no sé, 10 meses, no me acuerdo, era muy chiquito. Entonces no se acordaba y vio por primera vez el frente de su casa producto de esta investigación que hizo el archivo de Ensenada. Entonces el archivista decía, a mí me vino la imagen de Rodolfo Walsh de hay un fusilado que vive, bueno, este era hay un bombardeado que vive, ¿no? Alguien que quizás tendría, o sea, si no hubiera sido, no sé, Dios y la suerte del azar y la propia acción de su padre, quizás no estaría acá esa persona, ¿no? Y entonces, bueno, pasó eso, como que hubo un encuentro también entre el archivo histórico de Ensenada, las fotitos de las casas bombardeadas, y este Rodolfo, el flaco le decimos, el flaco que conoció por primera vez eso, ¿viste? Y fue como muy, muy emotivo. Después Mira, hay otra frase que pronuncia otro protagonista de la peli, que es del Archivo Nacional de la Memoria, Gogo Morete, se llama, él es investigador, y él dice algo muy interesante, que es que como dice Rodolfo Bosch, hay como lo que quieren, digo, lo que quieren, él le puso la oligarquía, ¿no? Digo, puedes insertarla ahí, ¿no? La derecha, ¿no? sí, sí. Los que ganan este tipo de golpes de Estado. Eh, Se ensaña con cortar los puentes con el pasado, ¿no? Con que uno no pueda continuar el hilo de la memoria. Y entonces hay algo de esto, ¿no? De poder reivindicar estos hechos, ¿no? Y ese también es un concepto muy, muy de Walsh, ¿no? Como esto de poder no empezar siempre de nuevo, ¿no? Sino que
esto, que se mantenga vivo la llama, ¿no? Que va nombrando las cosas y que, bueno, a 70 años de golpe, porque ya pasaron 70 años de todo esto, que siga siendo relevante hablar de esto, ¿no? Y que no sea un suceso oscurecido, que poco importa, sino todo lo contrario, tiene unas resonancias tremendas con cosas que van pasando en la actualidad, ¿no? A nivel lenguaje, ¿no? Sí. Bueno, viste la peli y hay momentos donde se habla de ¡Viva la libertad! ¿No? Así, "Viva- abajo el traidor". Y son todas cosas de la época, pero que a la luz de nuestros días se parecen mucho a ciertos discursos que podemos oír en redes sociales, en la tele, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, ¿cuál fue tu visión al momento de hacer la peli? Mi visión, Sí, o sea, ¿qué tipo de peli me imaginaba, decís? no, O, ¿qué tipo de, a ver, por un lado, que Ensenada, los vecinos conozcan la historia, ah, ese, bien, a dónde querías llegar? ¿O bien, cuál bien, es bien. tu máximo potencial de esa película, de llegar? Que vos decís, bueno, No, soy hice la bastante humilde en película, eso. Sí. dale, Eh, no, a ver, por supuesto uno quiere que la película la vea la mayor cantidad de gente posible, que circule. De hecho, la película ya ha circulado por festivales, ha estado en varias localidades, incluso se ha estrenado fuera del país ya. Pero sí, básicamente dos cosas, ¿no? Uno era ubicar la figura de mi papá, que me contaba, como te decía, estas anécdotas, pero para mí cuando realmente empezó como a sentirse de verdad esto, fue cuando busqué en el archivo, ratifiqué, cotejé que lo que él me contaba había sido así. Entonces él había sido un artífice muy importante de la defensa del gobierno constitucional en aquella época, y un poco la película buscaba, mi visión con eso era, bueno, reivindicarlo un poco, ponerlo como en el lugar, ¿no? Pero no era solo eso, como te digo, teníamos una responsabilidad muy grande con un montón de testimoniantes, el Flaco Ortiz y muchísimos otros que aparecen en la película, de contar una historia, a ver, un olvido forzado, le digo yo, ¿no? Como que es un olvido en el sentido de que, bueno, sí, algunos lo van a recordar, otros no tanto, pero es forzado en el sentido de que nadie se preocupó nunca por conectar eso con la historia, ¿no? La historia como oficial, por así decirlo. Entonces, para mí había algo de eso, como de un acto de memoria, un acto de reivindicación local, ¿no? A nivel Ensenada, pero también es la historia de un país. Por eso te decía recién, tiene resonancias hasta el día de hoy, ¿no? Esta idea de, bueno, eh, digamos, la armada contra el pueblo, ¿no? La armada bombardeando destilerías de YPF. Es una locura. seguro. Yo lo cuento y, no lo- y parece mentira, pero pasó eso. Y pasó que apuntaron los cañones contra Mar del Plata, que es otra ciudad que tiene que ver con esta historia, y bombardearon esos depósitos de combustible y murió gente. O sea, es algo increíble si se lo contás a alguien que no sabe, pero bueno, justamente un poco la visión era que esto se conecte con aquello que vino después, que fue una dictadura, ¿no? El golpe, digamos, de la Libertadora, ellos se llamaban la Libertadora, pero era un golpe de Estado, ¿no? Y que duró bastante y sentó las bases, por ejemplo, de, no sé, hasta las bases económicas que podemos sufrir hoy, ¿no? Digo, los primeros préstamos del Fondo Monetario Internacional los toma la Libertadora. Entonces digo, mirá si no va a ser importante contar esos sucesos aún silenciados, aún olvidados, o que, por más que parezcan chiquititos. Seguro. Y ahora ya hablándole al peronista, ¿no? La persona que conoció a Perón, a la persona que se dice peronista hoy, eh, me viene que la viví cuando estabas tomando un café con tu hermano, que te dijo, veo la película, veo la imagen de Perón agarrándole la mano a tu padre y pidiéndole que le salve la Argentina, va, prácticamente, ¿no? Contame esa partecita. Bueno, esas son unas historias que nos contaba mi padre y que yo tuve que también contársela a mi hermano para ver si yo me la acordaba así, porque era de un dramatismo tal pensar que el propio presidente de la nación estaba
No edificio solo, Libertador. no solo el propio presidente, sino Juan Domingo Perón, con todo lo que significa, ¿no? Digámoslo así, Sí, claro. El propio Perón, ¿no? Y que uno siempre lo ve, siempre en otra dimensión, como que estaba escondido abajo de una mesa sí. y le pedía, por favor, sálveme, sálveme, limpia el Río de la Plata, ¿no? Y es muy fuerte. Para mí, igual, quizás eso está teñido, obviamente, por el relato de mi padre, que podría haber sido cineasta, si no hubiera sido Bueno, militar, bueno. aviador naval, porque a él le gustaba contar las historias y quizás exagerar algunos detalles, ¿no? Dramatizar algunas cosas. Y la verdad es como dice mi madre en la película, solo hay dos personas que saben si esa anécdota fue real y las dos ya no están, el propio Perón y mi padre. Con lo cual uno elige creer o bueno, yo lo puse ahí en la película también como una posibilidad, como una hipótesis, como algo lo cierto es que sí, digamos, se cruzaron sus caminos y Perón le pidió esto, ¿no? Que bombardee los focos de conflicto, los focos rebeldes, y así lo hizo mi padre. Con lo cual, digo, hay una parte que es totalmente cierta, ¿no? Pero la otra era muy fuerte de contar. De hecho, hay gente que por ahí, viste, muchos peronistas, ¿no? Como que por ahí te dicen, pero mirá, amigos míos también, como dicen, escuchá, me estás haciendo quedar mal al general. Bueno, no sé, yo estoy poniendo lo que me contó mi papá, no estoy No, diciendo que mira, eso es verdad. yo lo creo. Uno de mis tíos era variador de los caballos de Perón, los sacaba a pasear. Y Perón, aparte de haber sido un buen presidente, ¿no? De haber generado el movimiento más importante Sí, del mundo, diríamos, ¿no? Eh, sí, que todavía vive al día de hoy ese movimiento, era patriarca. Entonces el patriarca era de agarrar en ese momento de las manos, de dar un consejo. Así que yo la vivo también, la ¿eh? viste, la viste. La reví. La reví, me emocionó e invito a todos a que se acerquen a ver la película, el documental. Contame cómo sigue esto. ¿Cuándo? Esta semana es el aniversario, así que calculo que Exacto, nada y un sí, acto, ¿no? elegimos esta semana porque el martes es el 16 de septiembre, es el Sí. aniversario del bombardeo y del golpe de Estado. Pero nosotros vamos a estrenar el viernes 19 de septiembre, ¿sí? Eso es en la Sala Gaumont, ahí en el centro de la capital. Es una función única, eso hay que decirlo. Lamentablemente, este tipo de documentales que antes contaban con mayor fomento y mayor interés del Instituto de Cine, bueno, por ahora no está siendo tan así. Quizás es una cuestión de la época que estamos viviendo y el gobierno que estamos teniendo, pero nos dan solamente una función. Pero si llenamos la sala, si llegamos a convocar mucho público, nos pueden dar más funciones. Con lo cual también hay gente que me ha dicho, bueno, yo no puedo ir el viernes, pero ¿cuándo más va a estar? Bueno, si llenamos el viernes, probablemente la semana siguiente o la otra nos puedan dar otra función y así. Como te digo, la peli ya vino recorriendo la zona. De hecho, ayer estuvimos en Ensenada, el viernes estuvimos en La Plata también presentándola. ¿En qué Acá parte hace de La Plata? ¿Dónde estuviste? en La Plata estuvimos hace 2 días en Esquina América, que es un centro cultural muy, digamos, a ver, muy del palo, ¿no? Que se preocupan por Sí. estas cuestiones de la cultura y la historia y demás. Fue una función muy linda, dimos una charla después. Siempre nos pasa que después de las charlas, después de la película, se arman cosas muy emotivas porque hay gente que, como decís vos, yo tenía un tío que, o tenía, siempre hay ¿Viste? alguien que Sí, que conecta tiene con una la historia. relación. Y Sí, es sí. impresionante eso, ¿viste? Es mágico. Y ayer lo mismo, ayer estuvimos a pasitos de YPF donde casi bombardean y había un montón de gente que dijo, sí, sí, yo me acuerdo de esto, ¿cómo puede ser que no esté media Ensenada acá mirando la película? Porque esto es importantísimo para la propia Indigna, identidad. viste que esas cosas indignan, decir, ¿cómo puede ser, no? Que no se enteraron. ¿Axel se enteró de este estreno? No sé. La Ah, verdad que no, yo no tengo contacto, pero le sí, a voy ver, la hemos mandado a algunos festivales de la provincia. Además, en algunos ha estado, por ejemplo, en el Festival de Ensenada, abrimos el festival del año pasado, en octubre. La película de sí. apertura fue esta película. Y ahí sí vino Mario Seco, el intendente de Ensenada, estaba toda la, digamos, la militancia, había gente de todos lados, llenamos la sala. Y bueno, y ahora estamos como queriendo hacer lo mismo, ¿no? Como decir, che, a ver, en La Plata, sobre todo en estos lugares que la gente también tiene una relación con esto que pasó, con el lugar, ¿no? Claro, tenés que venir a San Martín, y yo soy de San Martín.
Ah, bien, de Nosotros acá una. tenemos la historia, la base, ¿no? De Rodolfo Walsh, el fusilado pibe Exacto. era Libraga, de acá de José León Suárez. Qué Estamos bueno. relacionados, todo está relacionado. Total. Total. Total, bueno, es que en realidad, bueno, en el 56, cuando es lo de Valle, ¿no? Bueno, que es la matanza de José León Suárez, ¿cierto? Digo, es justamente Valle es un marino, o no sé si era marino o militar, o del ejército, pero era peronista, y que se subleva contra la Revolución Libertadora, como diciendo, no, esto no va más, no puede ser. Un año después de lo que estoy contando en la película. Así que, Un ¿cómo año. se relaciona todo? Y él termina fusilado, Mirá. ¿no? Qué bárbaro. Bueno, Hugo, tenemos 3 minutitos. Invita a todos los vecinos, más a los peronistas, más a las personas de los movimientos populares, para que vayan a ver esta película. En realidad es historia. Sí, a ver, quisiera invitar a todos y a todas las que tienen, aunque sea un mínimo interés por la identidad nacional, porque esto se trata justamente de eso, de seguir fomentando y seguir construyendo nuestra propia identidad. ¿Cómo puede ser que sucesos como los que estoy contando en la película no los conozca todo el mundo, ¿no? Digo, ahora yo quiero que todo el mundo se entere lo que sucedió, porque justamente es parte de la conversación actual, ¿no? Y, y aparte, bueno, el cine está buenísimo y ir a una sala de cine provoca sensaciones en común, ¿no? Hay como algo de comunidad, ¿no? Que uno va a la sala y le pasan cosas en común, te indignás por momentos, por otros momentos por ahí te reís, en otro momento te agarra tristeza o emoción o lo que sea. Y yo traté de hacer una película lo más afectiva posible, ¿no? Y además de muy rigurosa, pero por otro lado, digo, está mi mamá, digo, aparte de mi familia, hay como gente muy querida. Y eso también me parece importante, no perder el cuidado por esos afectos ¿no? Y también es una película que apela a eso y apuesta a que veamos cine del nuestro, que refleja nuestras historias y nuestras identidades y bueno, además de porque es la efeméride, como dijimos, y está buenísimo pensar a 70 años del golpe, bueno, justamente quién fue Perón, qué consecuencias tuvo el golpe de Estado contra Perón, ¿no? Y qué resonancias hay todavía en nosotros, ¿no? Digo, como vos decís, el peronismo siguió, por suerte, y hasta nuestros días, ¿no? Pero digo, me meto un segundo en la actualidad y es como parecía un movimiento que ya estaba como en vías de extinción y mirá, de repente volvimos a aparecer, volvió a Seguro. aparecer, ¿no? El pueblo votando en contra de un gobierno desguazador, ¿no? Entonces, me parece que está buenísimo volver a pensar en esos orígenes, ¿no? ¿Qué pasaba hace 70 80 años atrás, ¿no? ¿Qué similitudes hay? ¿Y hasta qué punto uno mantiene, a ver, mantiene el coraje y el amor como para defender a la patria al punto de aceptar terrible orden, ¿no? Porque vos decías, a la escuela, al lugar donde él está, bueno, no vamos a contar más de la película, que lo vayan a ver, que vayan al cine, que se interesen, y yo la verdad que te Mm, felicito, me parece un documental verídico, emotivo, que muestra la cotidianidad y que encuentra estas dos caras, ¿no? Eh, las dos caras de la moneda, ¿no? Estas dos caras que las vivimos en cada uno de los lugares donde vamos, porque en todos mm. lados hay gente de derecha, gente de izquierda, y estamos nosotros ahí en el medio, queriendo ver de qué lado estamos y acordar con lo que tenemos en común como seres vivos y viviendo en el mismo suelo y marcar las diferencias, ¿no? Como vos bien dijiste en las urnas. Tal cual, tal cual. Y estos son, a ver, si querés, mi visión, ¿no? Ampliarla, digo, son pequeñas contribuciones a que podamos pensar en esto, ¿no? En el presente. Digo, conociendo nuestro pasado no nos vamos a volver a equivocar, ¿no? Digo, pero para eso hay que poder conocer el pasado, que alguien te lo pueda contar, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, te felicito. Yo voy a tratar de ir el viernes. eh, Viernes, 20:15 en el Gomont, ¿sí? En la sala Perfecto. 3 del Gomont. Bueno, te felicito. Igualmente voy a estar en contacto porque les voy a mandar este video a la gente de Axel y a Cultura de San Martín. Así es que esperemos. Buenísimo. Te Dale. agradezco mucho, Vinila, por el espacio y por el interés, la verdad, está buenísimo
poder contar de la peli, de mi historia, ¿no? Pero claro, y aparte así, un domingo a la tarde en sobremesa, yo todavía no almorcé, pero bueno, voy a eso. Vaya, vaya. Éxitos. Saludos a la Gracias. familia. Le mando, gracias. Gracias. Hasta Chao, luego. chao.